En esta comunicación he intentado analizar uno de los periodos de adaptación del ser humano a las epidemias, que sería en torno al siglo III y al siglo VIII después de Cristo. Esta visión temporal ha sido premeditada, porque desde finales del siglo II después de Cristo se produjeron en todo el mundo mediterráneo grandes ciclos epidemiológicos causantes de una gran mortalidad. Hasta este momento solo se tenían noticias de epidemias más o menos graves, coyunturales y locales, debidas a diversos factores endógenos o exógenos y limitadas a una extensión de terreno reducida. A esto hay que señalar ya han hablado los ponentes sobre la descripción de Tucídides, ¿no? de la epidemia de Atenas del 429 a.C. Deciros aquí que se va a convertir en un topo literario, es decir, los diferentes escritores que van a hablar sobre la epidemia van a coger la descripción de Tucídides para demostrar su valía, ¿no? Entonces, desde Procopio de Cesarea hasta Boccaccio, hasta etcétera, todos los historiadores cogen la descripción de Procopio. Por lo tanto, la expansión de estas epidemias fue posible debido a la unidad que había creado el Imperio Romano en torno al mundo mediterráneo, unidad que duraría con altos y bajos durante toda la antigüedad tardía. Los contactos comerciales, las operaciones militares y los movimientos de población entre zonas posibilitaron la rápida expansión de las enfermedades infecciosas. Por lo tanto, esta investigación comienza con la epidemia de Marco Aurelio o de Antonino en los siglos 165 a 180 después de Cristo. Después estaría la peste de Cipriano del 251 al 253 después de Cristo y los brotes epidémicos del siglo III después de Cristo. Y por último, habría que señalar los brotes de peste bubónica, que son los primeros relatados en Europa, que se conocen popularmente como la plaga de Justiniano, que asolaron Europa y las tierras mediterráneas entre el 541 al 767 después de Cristo. Por ir un poquito más al grano, ya que no hay mucho tiempo, me gustaría señalar, como ya hemos dicho, me gustaría señalar lo que serían las respuestas de la población a estas epidemias. En primer lugar, señalar que debido a la unidad mediterránea que van a crear, por un lado, el Imperio Romano y por otro lado el Imperio Bizantino en el siglo VI después de Cristo por Justiniano, va a ser un foco muy propicio de epidemias. Además, otras rutas comerciales como la ruta de la seda también van a provocar esta propagación de epidemias. Por ejemplo, se han atestiguado embajadores romanos en la corte china en el 161 después de Cristo e incluso factorías comerciales en Pondicherry, en la zona de la India. Los datos aportados, nos dicen que hay cambios, por ejemplo, en las leyendas y en la iconografía de las monedas durante las epidemias en los siglos II y III después de Cristo, que parecen estar relacionados con el surgimiento de la misma. Así empiezan a predominar durante el surgimiento de estos brotes motivos iconográficos relativos al tema de la salud en un intento de devolver el bienestar al imperio. Podemos señalar que durante los brotes pestíferos ocurridos a partir del siglo VI después de Cristo empieza el culto a ciertos santos que durante la época medieval se van a convertir en los protectores por excelencia ante las epidemias, como es el caso de los santos Cosme y Damián y San Sebastián. Estas epidemias, como la del 590 después de Cristo o la del 680 después de Cristo, serán reproducidas en diversas manifestaciones artísticas durante la Edad Media. Otro ejemplo, otra respuesta la tenemos en las homilías que se recitaban en tiempos de peste y que tienen su origen en los brotes de peste bubónica de finales del siglo VI, VII después de Cristo. Un caso son las homilías de Toletanae de época visigoda que circulaban por la península ibérica o de Mortalitate de Cipriano de Cartago, que él la escribe en el siglo III después de Cristo. Estas se refieren a la peste inguinal o bubónica y se leían en las iglesias antes y después de la llegada de la inminente plaga, reflejándonos el temor de la población ante esta enfermedad. También, para resumir, habría que señalar también que otra de las respuestas o que nos indica, como en la época actual, desgraciadamente, es la aparición de visionarios, falsos profetas y embusteros que se intentaban ganar provecho a partir de estas enfermedades. Luciano Samosata, en cómo se escribe la historia, nos habla de ellos. También, como ya se ha señalado anteriormente en algunas ponencias, la respuesta principal de la población es la huida.
no solo porque por el temor, el mejor médico del siglo II después de Cristo huyó, Galeno, sino también porque, según la creencia en la antigüedad, la enfermedad se producía por la condensación o putrefacción del aire. Por lo tanto, lo más lógico era huir a una zona donde el aire fuera mejor. También habría que señalar que hay intentos de, bueno, también podemos señalar la existencia de chivos expiatorios ante estas epidemias y estas plagas. También, pues, fenómenos religiosos, ¿de acuerdo? Y también tendríamos que señalar que en cuanto a las medidas tomadas por las autoridades, podemos señalar que los testimonios disponibles nos informan que la labor prioritaria era el de enterramiento de los cadáveres insepultos. Estos testimonios aparecen en las tres grandes epidemias, la plaga de Marco Aurelio, Cipriano y la de Justiniano. La sobremortalidad provocaría el colapso de la vida urbana y los cadáveres insepultos eran símbolos de perturbación para los habitantes de las ciudades. Por lo tanto, las primeras medidas irían encaminadas a establecer una normalidad aparente, al eliminar el símbolo más visible de la epidemia, los muertos. Tenemos un ejemplo, y acabo, tenemos un ejemplo destacado para el gobierno de Justiniano. Los datos disponibles, sobre todo legales, para este periodo nos permiten afirmar que Justiniano intentaría un proceso de reconstrucción encaminado a paliar los efectos del brote de peste producidos durante 541 y 544 después de Cristo. Resolución de problemas de asociación intestada, problemas especulativos, fijación de precios, falta de recursos financieros debido a la falta de impuestos y la falta de tierras de cultivo. Para terminar, y ya concluyo, muchos historiadores señalan que estos brotes epidemiológicos se provocarían pues, fenómenos como la desprotección del imperio ante el avance musulmán o la invasión de los pueblos, la facilidad con que los pueblos eslavos pues, ocupan el este de Europa. Y nada más. Muchas gracias. Iván.